Gracias al Señor por tenerme una vez más acá, gracias a los pastores y a ustedes, felicitaciones. Qué bueno estar aquí congregados todos. ¿Sabe algo? Que siempre que nos congreguemos en el nombre de Cristo Jesús. Él lo dice así, que si se congregan dos o más de dos o tres, en mi nombre yo estaré ahí. Congregarnos en el nombre de Él, amén. Porque Cristo Jesús siempre es la cabeza. Cristo Jesús siempre es el que debe estar marcando el primer lugar en las reuniones, en los cultos, en la alabanza, en todo. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, hace 2 meses que estuve acá, les hablé acerca de la adoración, la verdadera y la falsa adoración. Yo les motivo para que lo sigan estudiando este tema, porque Apocalipsis realmente es un libro donde también se resalta mucho la adoración. Satanás siempre queriendo ser adorado, la imagen, el anticristo, todos queriendo ser adorados y tratándoles siempre de robar la adoración a Dios. Entonces es muy importante, sobre todo para estos tiempos postreros, saber a quién estamos adorando. La mujer samaritana, que era del pueblo de Israel, que era de las 10 tribus que estaban en el norte, ella no sabía dónde era que se debía de adorar, si en ese monte o en Jerusalén. Y Jesucristo les dice: ustedes adoran a lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene por los judíos. Dios busca hermanos, hermanas, siervos que lo adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores son los que Dios quiere que le adoren. Pero esto es como un recordatorio, pues, de la última predicación, y para motivarlos a que lean más acerca de la verdadera adoración y la falsa adoración. El tema, como muchos de ustedes hablaron, es el avivamiento mundial de los últimos tiempos. Vamos a leer acá el libro de los Hechos, capítulo 2, 16 al 20. Lo que dice el pastor acerca de ese avivamiento en Sión y todo esto, sí, parte de esto lo voy a tocar en el tema, porque es muy importante. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 20. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuándo? Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Padre, te damos gracias, Dios bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan especial, tan bueno, tan misericordioso, por el amor que nos tienes, por los propósitos que tienes con cada uno y con la iglesia en general. Muchas gracias, Señor, porque estamos dentro de tus planes, Señor. Padre, gracias por esta congregación. Declaro que esta congregación va a ser avivada. Va a ser avivada con mucho poder, Señor. Y que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Aquí han habido avivamientos, Señor, pero el próximo avivamiento será mayor que el primero. Porque tú eres bueno, Señor amado. Porque tú a veces permites cosas, Señor, y a veces te presentan situaciones difíciles, pero todo tiene un propósito. Y yo sé, Señor, que cuando uno sale adelante y cumple esos propósitos, las bendiciones después llegan. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablándole a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, se ha visto a través de toda la historia que después de las persecuciones o en medio de las persecuciones
se han presentado avivamientos. Eso le pasó, por ejemplo, a los apóstoles. Los apóstoles fueron muy perseguidos y en esa persecución que ellos tuvieron hubo mucho avivamiento. El evangelio fue muy reconocido en muchos lugares porque ellos tenían que desplazarse, tenían que salir de Jerusalén, ir a muchos lugares y donde ellos iban llevar el evangelio. Y por eso empezó el avivamiento en otros lugares. Con la muerte de Esteban se produjo una gran persecución, pero después también hubo un gran avivamiento. La iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente, la iglesia perseguida. Esa iglesia de Esmirna, ellos evangelizaban, amenazados sí. El Señor les advierte y les dice: ustedes van a pasar por tribulación, pero ¿sabe qué? Sean fieles hasta la muerte. No vayan a desmayar, no vayan a ser infieles como muchas personas, porque los más allegados, se ha visto por la palabra de Dios y se ha visto también en la vida cotidiana, que los más allegados muchas veces son los infieles. Satanás le fue infiel a Dios. Él anduvo en los estatutos, él estuvo caminando rectamente en un principio, pero después se halló maldad en su corazón. Los ángeles que se rebelaron con él también fueron infieles. Los más cercanos han sido los más infieles. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte. Mejor dicho, que la muerte no nos haga infieles, porque personas que van a ser perseguidas, que van a pasar por tribulación, van a ser infieles a Dios por temor. Pedro, por ejemplo, él en una oportunidad, por temor, le fue infiel a Jesucristo. Lo negó 3 veces, pero después se arrepintió y después fue muy avivado. Dejemos de ser fieles al Señor. Esta iglesia de Esmirna, ellos evangelizaban, predicaban. El Señor les advierte: sean fieles hasta, y yo les voy a dar la corona de la vida. Si ustedes son fieles, les voy a dar galardones. Y a cada iglesia de estas el Señor les dice: mire, ustedes van a tener situaciones difíciles, el pecado, el adulterio con aquella mujer jezabélica. Algunos van a ser afectados por las riquezas, como la Odisea. Yo soy rico y esas riquezas los va a llevar a la tibieza. Pero a los que sean vencedores va a llegar una bendición, les voy a dar galardones, les voy a dar premios, porque eso es lo que el Señor hace. Hoy estuve predicando en la iglesia central acerca de la fe victoriosa, y en Hebreos 11:6 nos habla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que Él es galardonador de aquellos que tienen la fe puesta en Él. Él es galardonador, Él nos da galardones, mis hermanos. Nosotros vamos a ser galardonados. A esta iglesia de Esmirna el galardón es la corona de la vida. Cuando hablamos de avivamiento, nos referimos a un derramamiento, a una llenura del Espíritu Santo, a un despertar espiritual en una determinada persona, en un país, en una nación o en alguna ciudad. Y para estos últimos tiempos va a venir un avivamiento tan poderoso. Yo aquí leyendo a Hechos 2:16, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, allí Pedro hace mención a la promesa de Joel 2:28, donde dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y realmente Pedro de pronto sí está enfocado, pero yo digo que en parte se dio un avivamiento allí, pero a lo que Joel se refiere es a un avivamiento al final de los tiempos. Porque aquí lo habla muy claro: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Todo esto está en Apocalipsis. Todo eso es lo que está por venir, y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes
de esa venida, de ese día del Señor grande y manifiesto. Antes de esto dice la palabra que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces va a ser para el final de los tiempos. Esa promesa es para el final de los tiempos, que como les digo, en parte se dio en Pentecostés, allá en Jerusalén, pero va a abarcar, y yo digo que, él dice que sobre toda carne, pero yo digo que tiene que ser personas piadosas. Y son personas piadosas porque ellos estaban celebrando ahí Pentecostés. Usted sabe que Pentecostés es una fiesta judía. Era una fiesta que se había dado ya. Ellos la estaban celebrando ahí en el momento. Y habían gente de todas partes. Habían pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de África, romanos residentes allí, cretenses y árabes. Habían personas de todas partes, no solamente judíos, no solamente pueblo de Israel, gente de todas partes, gentiles. Ellos eran gentiles. Y por eso fue que los apóstoles hicieron un concilio y dijeron, ¿cómo así? Entonces, de manera que también sobre los gentiles ha derramado el Señor el Espíritu Santo y ha traído arrepentimiento para vida. Va a ser sobre los gentiles, ese avivamiento mundial para el final de los tiempos va a ser sobre los gentiles, pero tiene que ser gentiles piadosos, porque ellos estaban allá en Jerusalén, allá estaba el templo y allá era donde se celebraban las fiestas. Allá estaban ellos celebrando esa fiesta de Pentecostés. Va a ser un despertar muy especial. Ese avivamiento va a caer también sobre los judíos. Los judíos necesitan ser avivados. El pueblo de Israel necesita ser avivado. Y por eso también lo de la gloria postrera para Israel va a ser mayor que la primera. Ya sabemos que en la primera, el tiempo de ellos en la primera temporada, ellos sí, cuando estaban con David, con Abraham, ellos eran avivados. Sino que después fue que entró la rebeldía, la idolatría y todas esas cosas. Pero el tiempo para ellos, cuando conozcan verdaderamente al Señor, cuando el Señor venga, van a ser muy avivados y la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Avivamiento también se usa para referirse a una renovación espiritual en un creyente. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva ese fuego. También eso para los creyentes que de pronto han descuidado la unción y que necesitan ser avivados nuevamente. Porque eso la verdad ha ocurrido. Han habido personas que son muy conocedoras de la palabra y muy usadas por el Señor, muy avivadas, pero a veces entran en resequedades. Ya no tienen tanta unción, ya no están tan avivados. Hay que avivar lo que el Señor nos ha entregado, amén. Avivarlo otra vez, tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Mis hermanos, mire, no se eleven. Escuchen, oigan, tenemos que avivarnos. El Señor dio una palabra. El Señor de la iglesia quiere que haya avivamiento. Y te sorprendería si te dijera que ese avivamiento lo quiere empezar contigo. Ese avivamiento el Señor lo quiere empezar contigo. El avivamiento tiene que empezar por nosotros. Esa fue una palabra que el Señor me dio. Fue una palabra muy especial. El Señor quiere avivarnos nuevamente. Usted no ha visto que uno a veces de verdad que pasa como tiempos donde uno no está tan avivado, pero yo digo que estos últimos tiempos para la iglesia, para nuestras vidas, ha habido más avivamiento en la predicación, en todo. Ha habido como una relación más estrecha con Dios, más estrecha con el Espíritu Santo, al punto donde uno siente la presencia de Dios ahí, donde uno siente esa llenura del Espíritu Santo y donde uno se siente motivado para orar, para predicar. Mis hermanos, ustedes tienen que hacer parte del avivamiento que va a haber. Hay que evangelizar. Hay que evangelizar para que haya avivamiento en la gente afuera.
El Señor me ha llevado a evangelizar. Tenemos que evangelizar, mis hermanos. Como es de agradable uno salir por allá, por las calles, y uno decirle a la gente: mire, arrepiéntanse, ya estamos en los últimos tiempos, las señales se están cumpliendo, arrepiéntanse, el Señor es misericordioso, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento, y llevar a la gente. Mis hermanos, vea eso, a la final uno ya quiere gritar y quiere cantar por afuera. Hay varias personas que de pronto no creen, como el caso de una persona por ahí que me dijo: deja perder el tiempo. Yo dije: perder el tiempo, lo que están haciendo ustedes. Nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, porque es lo que el Señor manda en su palabra, que hay que salir a predicar la palabra de Dios. Eso fue aquí en el 20 de julio, ahí subiendo por las escaleras eléctricas, y esa persona ahí empezó a reírse y se arrodilló en la calle, y es que, ay, entonces empezó a payasear ahí. Yo le dije: que arrepientas, hermano, si quieres ser salvo, arrepientas. Pero eso es muy agradable, uno decirle a la gente: arrepiéntanse, cumplir el ministerio de Juan el Bautista, para que haya ese avivamiento bien poderoso en toda la gente, se cumpla esta palabra, que se cumpla la profecía en Mateo 24:14. Se predicará este evangelio del reino en todas las naciones, y ahí sí viene el fin. Entonces vendrá el fin. Ese es el avivamiento, que va a haber una predicación del evangelio en todas las naciones, y es la última señal, porque dice que entonces vendrá el fin. Es la última señal, es el gran avivamiento, es la predicación del evangelio. Y por ello uno tiene que hacer parte de este avivamiento, de compartir la palabra en estos tiempos, compartírsela a todo el mundo, mis hermanos. Hay cuál pena, nada, cuál vergüenza. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos que predicarlo, mi hermano, predicarlo, para que ocurra ese avivamiento poderoso. Ahí en Pentecostés, en Hechos 2:41, ocurrió ese avivamiento poderoso en la iglesia primitiva. Ocurrió a través del descenso del Espíritu Santo, porque es que es el Espíritu Santo el que provoca avivamiento en la vida de uno. Es el Espíritu Santo. Y ahí se dio origen a la iglesia, con el descenso del Espíritu Santo. Ahí estaban las 120 personas allá reunidas en el aposento alto, cuando hubo esa manifestación del Espíritu Santo. Después descendió sobre los 3,000 con la predicación de Pedro, una predicación ungida del apóstol Pedro. Es que ya con el Espíritu Santo uno queda ungido. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo reciban, ustedes van a testificar de mí. Van a testificar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque uno con la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos, esa predicación sale ungida, la gente es tocada. Necesitamos que el Espíritu Santo llegue a las personas para que sean avivadas. Y esto es lo que va a ocurrir. Ocurrió con esos 3,000 gentiles a la predicación del apóstol Pedro. Entonces, yo siempre he dicho que después de una tribulación, como dice aquí Joel dice que habrá tribulación, que habrá pues prodigios en el cielo, que el sol se convertirá en tinieblas, que después de una tribulación, las tribulaciones a veces producen esos avivamientos. Aquí va a ocurrir así. Va a ser antes, va a ser después de la tribulación y antes de la gran tribulación. Será aquel día donde habrá un derramar espiritual en todas aquellas personas, siervos, siervas. Y este avivamiento mundial se inició o presenta el inicio de una nueva era para la iglesia. Este avivamiento mundial será una nueva era para la iglesia. La iglesia ha pasado por varias eras, por varios periodos, por varias etapas. Va a estar la iglesia perseguida, va a estar la iglesia apóstata nuevamente, lo que ya ocurrió en una oportunidad. Estaba la iglesia perseguida, entonces estaban esos emperadores ahí quitándole la vida a los cristianos, pasándolos por el fuego, tirándolo allá a los leones, al circo romano.
Y estaba esa iglesia perseguida ahí. Ellos predicaban el evangelio. A ellos no les importaba nada esa gran tribulación por la que estaban pasando ellos. Pero después la iglesia pasó a otro periodo. Como estaban tan perseguidos y estaban siendo mártires y estaban muriendo tantos, vino Constantino y les dio un ofrecimiento. Llegó y les dijo que iban a tener muchos beneficios, pero tenían que adoptar mucha doctrina hereje. Y ellos apostataron, como va a ocurrir en los postreros tiempos, donde va a haber una gran persecución, donde la iglesia va a ser perseguida y muchos van a apostatar. Y ahí se dio origen a esa iglesia apóstata, que salieron de nosotros, porque venían los cristianos, eran cristianos, salieron de nosotros, pero ahí lo que pasó fue que ellos apostataron, se dio origen a la iglesia tradicional católica y ahí vemos los resultados. Una iglesia idólatra, una iglesia llena de doctrina hereje. No. Menos mal que después vino la reforma y nosotros somos el resultado de eso. Pero esto será el inicio de una nueva era para la iglesia. Ese gran avivamiento que va a llegar. Se originará, entonces después de con la predicación del evangelio, mis hermanos, hay que predicar el evangelio. Nosotros somos deudores a los de afuera y habrá ese despertar espiritual. Y yo por eso creo que por eso va a haber una gran persecución por motivos de esto. Ahora, ¿cómo será o cómo ocurrirá ese avivamiento? Aquí en Apocalipsis 11:3-13 dice que habrán 2 testigos o 2 olivos que le prepararán el camino a Jesucristo, como lo hizo Juan el Bautista, predicará arrepentimiento y harán señales hasta que el anticristo los quite la vida. A los 3 días y medio resucitarán. Pero estos 2 testigos van a traer avivamiento. Estos 2 testigos van a prepararle el camino a Jesucristo, como lo hizo Juan el Bautista. La gente va a reaccionar. La gente va a decir verdad. El Señor viene. Esa palabra que dijo Juan el Bautista, generación de víboras, es para estos tiempos postreros, para estos tiempos finales. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así lo van a hacer nuevamente estos 2 testigos, porque viene Elías y Moisés, y Elías viene con Elías. Sabemos que Juan el Bautista y Elías tienen el mismo espíritu, tienen el mismo ministerio, tienen el mismo espíritu. Mis hermanos, ellos 2 estarán preparándole el camino al Señor y habrá gran avivamiento. Ellos van a ser promotores de ese avivamiento que va a venir. Apocalipsis 11:3-13. Ay, aquí hay un texto, pero no se lo voy a mencionar porque es como para otra predicación. Eso es para una predicación, pero es algo muy especial. Bueno, también los 144,000, ellos también van a predicar mucho el evangelio. Es más, nosotros sabemos que los 144,000, ellos son discípulos de Cristo. Aquí lo dice en Apocalipsis. Está Apocalipsis capítulo 14, donde dice que ellos son los discípulos de Jesucristo y van a estar con Jesucristo y van a predicar. Es que Jesucristo también va a predicar. Jesucristo también va a predicar, mis hermanos. Para muchos es algo nuevo, para muchos de pronto dirán, pero ¿cómo así? Jesucristo también. Él cuando vino acá, él predicó las buenas nuevas. La gente no entendía, la gente decían que era un hereje, la gente trataron de apedrearlo. La gente, mire, aquí nos dice de esos 144,000. Dice que en el Apocalipsis 14:2, y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Los que qué? Y un discípulo es un seguidor de Cristo. Ellos son discípulos, así como los 12. Aquí son 12 por 12, 144. Estos son los que los siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ellos van a seguir al Cordero. El Cordero va a estar ahí y ellos van a estar detrás del Cordero. Lo van a seguir, discípulos de Él. Ese avivamiento va a ser algo especial, algo poderoso, algo maravilloso. Va a ser algo tremendo ese avivamiento que va a ocurrir ahí, con la venida de Cristo, con la predicación de Él, con la predicación inicialmente de esos dos testigos, con la predicación de los 144. Y también aquí hay otras 3 ángeles que también van a predicar el evangelio, que nosotros sabemos que los ángeles anhelan también predicar, pero estos 3 van a tener la bendición de poder hacerlo. Está en Apocalipsis 14, 6 al 13. Nos está hablando acerca de 3 ángeles y que el primero predicará el evangelio eterno, dice ahí. Apocalipsis 14, 6 al 13. El primero predicará el evangelio eterno a los moradores de la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo, a todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Al primero de los ángeles. El segundo ángel predicará la destrucción de la ciudad de Babilonia. ¿Ah? Miren, preparándole, por ejemplo, las personas, yo digo que las personas no van a tener opción ni van a tener justificación de decir es que nadie, esto van a estar preparando y decir, mire, cuidado, no entren a ser parte de esa ciudadanía babilónica, cuidado con la Babilonia, porque hay una Babilonia que es comercial, hay otra, o política, una Babilonia política y otra que es religiosa. Cuidado, no se metan a esa Babilonia política, de ahí viene la marca inclusive. Cuidado con eso y van a estar advirtiendo, predicarán la destrucción de la ciudad de Babilonia para que ustedes no hagan parte de ella y si están metidos allí, salgan de allí, pueblo mío, sal de allí, dice el Señor. No se metan en esto. Vamos a tener 2 ciudadanías, van a haber 2 ciudadanías, o la babilónica o la de Jerusalén. Y nosotros tenemos que hacer parte de la ciudadanía de nuestra patria celestial, la Jerusalén espiritual. Hermanos, ahí no hay otra opción. El segundo ángel va a estar predicando la destrucción de esa ciudad de Babilonia, de la ciudad. El tercer ángel advertirá sobre las consecuencias que recibirán aquellos que adoren a la bestia y a su imagen y el que reciba la marca en la frente o en su mano. Mire que ellos van a evangelizar y ellos van a hacer advertencias. Y van a decir, nosotros desde ahora ya estamos diciendo, cuidado con la marca, mire que la marca no es como muchos piensan. No es que le van a tatuar acá pues un 666, empezando porque esa señal tiene 3, va a ser de 3 formas diferentes. Dice ahí que puede ser la marca, que es como un logo, como una imagen. Puede ser el nombre, porque dice o la marca, o el nombre, o el número de su nombre. Puede ser alguno de los 3. No tiene que ser el 666. Ese es el número de su nombre. Pero no es que me van a poner 666 aquí o aquí, no. No, mis hermanos, yo ya prediqué acerca de eso. Ya el Señor me ha dado a mí la manera como va a ser. Me lo dio, Él me mostró y yo ya lo prediqué y lo enseñé y lo mandé, lo publiqué, se lo mandé a algunos pastores los que estuvieron acá en el Congreso y a otras personas más. No sé si cómo lo toman, pero yo estoy seguro de que esto va a ser una identificación. Y por eso les advertí, cuidado con el iris, porque esa plataforma para la identificación. Cuidado con el iris, porque el Señor me llevó allá a un centro comercial y me mostró. Y allá yo veía a toda esa gente y yo le preguntaba al vigilante, ¿y eso qué es? Y él me dice, yo no sé, eso es como una pirámide. Y yo quedé con la duda. Después yo volví otra vez. Y ya ahí se averigüé todo.
Dice, no, lo que pasa es que aquí se le están dando unas criptomonedas a unas personas que se dejen escanear el iris. Ya, por el Señor empieza a mostrarme, a mostrarme, a mostrarme. Esa es la marca en la frente. Y en la mano, la huella digital. Eso va a ser un documento que va a tener el iris, va a tener, porque es que eso es así, eso, mis hermanos, eso es una identificación que viene por allá del anticristo, eso viene de Roma. Eso viene del Vaticano más bien. Tremendo, yo ya les mandé el mensaje, pero eso no es como las personas piensan que un chip, ese documento sí va a tener el chip y va a tener la marca de tu frente, de tus ojos o de tus huellas. Eso es, hermanos. Eso el Señor ya viene mostrando. Este ángel va a predicar acerca de eso. El tercer ángel dice que advertirá sobre las consecuencias que recibirán aquellos que adoren a la bestia, que adoren a la imagen, que reciban la marca de la bestia. Va a decir, las consecuencias que van a llegar. Mejor dicho, los que se dejen marcar ya están condenados. Aquí la palabra, el Apocalipsis lo dice. El que se deje marcar está condenado. No se dejen marcar. Tengan cuidado. Esto no es en vano. Esto el Señor no lo enseña por enseñar. Esto el Señor lo enseña para que estemos preparados. Habrán algunos que de pronto ya se han dejado escanear el ojo, no con ese propósito, de pronto por allá en el aeropuerto. No sé si, yo creo que eso no, porque los que esta empresa están haciendo es pagando para eso. Ahí me dijo el pastor de jóvenes, Diego, hace 8 días, me dijo, pastor, gracias por habernos enseñado esto, porque me llamaron y me dijeron, te vamos a dar 1.200.000. No es sino que bajes esta aplicación al celular y ahí te grabamos y él dijo, no, ¿cómo así? Y él me dijo, pastor, gracias. Porque cuando están pagando, imagínense que ¿quién va a pagar pues para eso? Y a tanta gente. Pero son las élites. Mis hermanos, eso es la plataforma para la marca. El Señor ya lo advierte. Este tercer ángel va a advertir sobre eso. Pero para muchos ya va a ser demasiado tarde. Este avivamiento final, lo que decía el pastor Robin, es el tercer Pentecostés. ¿Y por qué el tercer Pentecostés? Porque en el primero vino Dios Padre y Él vino allá sobre el monte Horeb, sobre el monte Sinaí, sobre el monte de Dios, que recibe varios nombres. Allá hubo un Pentecostés muy poderoso. Allá vino el descenso del Padre Celestial. Está en Éxodo 19, 14 al 22. Y dice el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Lo que pasó en el segundo Pentecostés. ¿Qué pasó en el segundo Pentecostés? Hubo fuego, sí. Hubo unas lenguas de fuego. El lugar tembló. Porque esas son las manifestaciones de Dios. Aquí dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube. Así va a venir Jesucristo, en una espesa nube blanca sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Cómo descendió Dios sobre el monte Sinaí? En fuego, con voz tronante, truenos. Esa es el idioma del Señor. Con voz tronante, con truenos, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En el aposento alto el lugar se estremecía, tembló. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, con voz de fuego. Y descendió Jehová
sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Así es que tienen que santificarse, mis hermanos. ¿Usted cree que una persona se va a presentar, una persona inmunda se va a presentar ante Dios? Muere. ¿Qué le pasaba a los sumos sacerdotes? No podían entrar al lugar santísimo en pecado porque inmediatamente morían. Tenían que santificarse antes. ¿Usted cree que allá ante la presencia de Dios va a admitir a una persona pecadora? Allá no entrará ni cosa inmunda, ni adúltero, ni fornicario, nada. Mueren. La santidad de Dios destruye al pecador. Por eso tenemos que limpiarnos con la sangre de Cristo, para poder entrar confiadamente al lugar santísimo, a través de la sangre del Cordero. Ninguna cosa inmunda. Es que eso es lo que el Señor les dice: diga a los sacerdotes que no se acerquen, antes primero tienen que santificarse, o si no haré estragos en ellos. Bueno, ese fue en el primer Pentecostés. El segundo vino el Espíritu Santo. El primero, ¿quién vino? Dios el Padre. Descendió allá el Padre directamente. Aquí en el segundo vino el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2. Bueno, ya ahí hablamos acerca del aposento alto, que hubo fuego, que el lugar tembló, que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, primero sobre los 120. La venida del Espíritu Santo, mis hermanos, avivados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos avive, que haya fuego en nosotros. ¿Sabe algo que que el Señor confronta? El Señor dice que si nosotros no permanecemos en Él, nos secaremos, como las pámpanas que son desgajados de la vid, se secan, dejan de recibir la savia. Mire, mis hermanos, no se desliguen del Señor, no se desliguen del Espíritu Santo, porque se secan. Y uno ve gente seca, que primero estuvieron avivados y ahora están secos. Y los que estén secos no van a heredar el reino de Dios. Mejor dicho, la unción nos capacita para participar del reino eterno. Porque hubo 5 mujeres, o hubo 10 mujeres, 5 prudentes y 5 insensatas. Unas dejaron acabar el aceite, estaban secas, sin aceite, pero las otras tenían el aceite. Y cuando se fueron a conseguir aceite, que representa la unción del Espíritu Santo, cuando regresaron ya la puerta se había cerrado. ¿Ah? Señor, ábrenos, Señor. La puerta se cerró, como en los días de Noé. La puerta se cerró y no hay nada que hacer. Ábrenos. Nunca os conocí, apartados de mí. La unción nos capacita para entrar al reino de los cielos. Una persona sin unción, una persona seca no puede entrar no entra al reino de los cielos. Tenemos que estar avivados, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Es más, el Espíritu Santo en los tiempos difíciles que van a ocurrir es el que nos va a capacitar para que no hayan temores en nosotros. Porque en los tiempos de Pedro y en los tiempos de los apóstoles, ellos estaban temerosos y escondidos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos publicaban y predicaban el Evangelio públicamente, no les daba temor de nada. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Pero una persona sin presencia del Espíritu Santo, sin unción, esas personas van a fracasar, van a apostatar muy fácil. Muy bien, entonces el segundo fue con el Espíritu Santo, en Pentecostés, lo que dio origen a la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. Una persona sin el Espíritu Santo no hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque la palabra lo dice en Corintios, que el Espíritu Santo es el que nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Para nosotros hacer parte, hacer miembros del cuerpo de la iglesia, tenemos que ser sumergidos dentro de ese por el Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza dentro del cuerpo, no dentro de la persona de Cristo, sino dentro del cuerpo que es la iglesia. Aunque nosotros también habitamos en Cristo y Él habita en nosotros. Ustedes han leído esa palabra. Está en Juan 14.
yo en vosotros, dentro de vosotros y vosotros dentro de mí. ¿Sí lo han leído? El que ama al Padre, el que obedece, ama al Padre y lo amaremos y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y después dice yo en vosotros, vosotros en mí. Mis hermanos, ese es el matrimonio con el Cordero, el matrimonio con Cristo. Ya no somos más dos, somos más uno. Porque en el matrimonio ocurre eso, ya no son más dos, ya son más uno. Con Cristo es igual, con el matrimonio. Ya no somos más dos. Yo ya estoy en Cristo y Él está en mí. Eso es una bendición muy grande. Démosle un aplauso al Señor. Y el tercero será el tercer Pentecostés, que es lo que produce. Este es el que va a ser para estos tiempos, para el último. Vendrá con Cristo. Será sobre un monte. Puede ser sobre el monte de los Olivos, no sé, o sobre el mismo monte Sinaí. 50 días después de la Pascua. Los Pentecostés, los dos que han ocurrido y el que va a ocurrir, al que Joel menciona, ¿saben? Siempre se dan 50 días después de la Pascua. Cuando ocurrió la Pascua en el Antiguo Testamento, que hubo los sacrificios de los corderos, ellos salieron y allá se demoraron como 50 días para llegar allá al monte. Allá estuvieron en el monte Sinaí. A los 50 días vino el Señor después de la Pascua. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Pascua, 50 días vino el Espíritu Santo. 40 días Jesucristo estuvo aquí presentándoles, apareciéndoles a los apóstoles, y 10 días después vino el Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua. Ahora va a haber una cena especial, Apocalipsis 19. Bienaventurados los que son invitados a la cena con las bodas, con el Cordero. Pero esa cena representa la Pascua, porque aquella última cena que Cristo celebró acá en la tierra estaba representando la Pascua, es una continuación de la Pascua. Entonces allá va a haber una santa cena, una cena. Bienvenidos los invitados a la cena. Y después de esa cena, de esa Pascua, van a haber 50 días después, va a haber este Pentecostés final. Tremendo. Muchos van a entender, la gloria de Dios se va a manifestar. El Cristo glorificado vendrá sobre siervos y siervas, según Joel 2:28. También habrá fuego. Mire lo que dice Joel, que habrá fuego. Que habrá fuego, que habrán señales arriba en el cielo, abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convierte en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. O sea, ahí va a haber mucho fuego, y uno en Apocalipsis dice, pero más fuego, más fuego, más fuego. Pero va a haber unos fuegos de estos que va a ser una manifestación del Señor. Va a ser la manifestación del Señor. Esto de que la luna se convierte en sangre y todo eso, eso va a ser antes de que venga el día grande y temible del Señor. Uy, qué tan tremendo, mis hermanos. Bueno, han habido muchos avivamientos significativos. En Estados Unidos, por ejemplo, han ocurrido 4 avivamientos, pero 2 de ellos son reconocidos históricamente. El primero y el gran despertar fue en 1730 a 1740. El segundo fue en 1790 a 1840. El tercer despertar fue en 1855 a 1930. Y el cuarto en 1960 a 1980, pero fueron clasificados en 2, reconocidos históricamente 2. También han habido otros avivamientos a nivel nacional, por ejemplo el de Almolonga. Ese fue un avivamiento muy especial en Guatemala, ocurrió en la década de los años 70. Vino un despertar en ese pueblo, vino un descenso del Espíritu Santo, cerraron cantinas, cerraron cárceles, la tierra, había miseria, la tierra empezó a ser tan productiva que tenían que sacar unas zanahorias entre 2 personas, la tierra productiva.
Hubo un gran avivamiento, todo el mundo, ya para qué cantina, ya para qué cárceles, y ya toda la gente estaba tan avivada. Un avivamiento muy especial, mis hermanos. Eso fue un hecho muy importante, y eso también pues tuvo que ver con el avivamiento que ha habido en Latinoamérica. Aquí también ha habido avivamientos en Bogotá, acá en Medellín también ha habido avivamientos. Es más, nosotros somos resultado de avivamientos. Yo me acuerdo en la conversión 1995, fue que yo recibí al Señor. Aquí estuvo un predicador que invitaron de Amén, y eso fue algo especial. Yo empecé a sentir un avivamiento. Eso fue allá en San Antonio, en ese parque de San Antonio. Vea, yo veía que la gente llevaba enfermos en camillas y la ponían allá al pie de la plataforma del pastor. La ponían ahí y él empezó a predicar y esa gente se levantaba. Y yo decía, uy, qué bendición, qué es esto tan especial. Aquí también ha habido avivamientos. ¿Cómo es que llamaba el pastor? Ay, ya no me acuerdo, que inclusive yo lo felicité y me mandó unos cassettes de evangelismo. Yo por ahí inclusive cuando eran cassettes, cuando eso no eran memorias, ni siquiera CD, eran cassettes en ese tiempo. Y yo tengo por ahí, tengo los cassettes. Era un pastor muy especial. Mis hermanos, aquí han habido avivamientos. Nuestra vida ha tenido avivamientos en momentos determinados, y nosotros no podemos dejar apagar ese avivamiento. Nosotros tenemos que calentar, tener las llamas encendidas, los carbones encendidos para seguir avivados. Amén. Para nosotros también ser partícipes de este gran avivamiento que va a haber. Por eso yo le digo, hermanos, salgamos a predicar la palabra, salgamos. Mire, me quedo sorprendido porque por ahí me parece que en México están celebrando el orgullo gay en una plaza grandísima, y se arrimó por allá una persona y se subió a una donde había una farola ahí, y había en la basera de cemento, y él se subió sobre esa base y con el megáfono empezó a predicar. Mire, estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el Señor va a destruir todo esto, mucha homosexualidad, y toda esa gente le silbaba, le gritaba para tapar la voz, y él seguía predicando. Mire, se van a condenar, arrepiéntanse. Y yo decía, ay, qué bendición. No le da miedo de toda esa gente. Trataban de bajarlo de allá y él seguía predicando. Mis hermanos, hay que predicar la palabra. Por aquí pasó un homosexual, yo estaba predicando. Mira, arrepiéntase, porque allá no, varones que se acuestan con varones, mujeres con mujeres, no heredarán el reino de Dios. Arrepiéntase. Y pasó ese homosexual, dice que ay, que deje de amenazarnos. Y yo, arrepiéntase, porque te vas a condenar si no te arrepentís. Y esa gente lo amenaza a uno y le dicen a uno, es que te voy a demandar, que porque ya uno lo pueden demandar por eso, que porque uno lo está atormentando. Arrepiéntanse que te vas a condenar. No, sí, hermano, hay que predicarle a la gente, hermano. Hay que predicarle a la gente para que se arrepienta. Bueno, mire la palabra que el Señor da, que aquí la tengo. El Señor de la iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesucristo. Quiere traer avivamiento a esta congregación. Te sorprendería si te dijera que quiere empezar contigo. Hermano, esta palabra es real. Esta palabra yo no se la estoy diciendo porque la estoy inventando. Esta palabra el Señor en un libro que cogí un libro, y el Señor y en la parte de atrás decía esto. Yo dije, no, esto viene de parte de Dios. El Señor de la iglesia quiere traer avivamiento a la congregación. Te sorprendería si te dijera que Él quiere empezar contigo. Yo digo, Señor, eso es para mí. Sí, Señor, yo quiero disponerme para que tú empieces conmigo, Señor. Yo quiero que haya avivamiento en las iglesias, en las predicaciones, en todo. Es que el Señor le renueva a uno todo. Y eso es un avivamiento muy especial. Y ya para finalizar aquí, 4 pasos que produce un avivamiento genuino en un creyente. Primero, se produce por la oración. Los discípulos estaban orando en el aposento alto.
Mis hermanos, la oración trae avivamiento a nuestra vida. Se produce en la adoración a Dios, en el servicio y en la santidad. Se produce a través de las misiones. Es que cuando uno está evangelizando y cuando uno está en misiones, uno no tiene tiempo ni está pensando en nada más sino predicar el evangelio y que la gente se convierta. Por eso Esmirna no tuvo ningún reproche, pensando solamente en que la gente se convierta y predicarles el evangelio. Ahí no hay opción de nada. Es más, yo creo que el enemigo no tiene ni espacio para tentar ni nada de eso. Tercero, un avivamiento inicia con la predicación de la palabra de Dios y dando mensajes proféticos también. Que hay avivamiento. Estos tres ángeles dan mensajes proféticos. Predicación del reino, mis hermanos. El que ama el reino ama Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro de reinos, igual que Daniel. Y todos esos reinos del mundo vienen a ser de Cristo. Satanás le ofreció los reinos del mundo si lo adoraba. Él dice, no, ¿cuál adorarlo? Ni que usted es el que se tiene que adorar delante de uno. Y así va a ser. Toda rodilla se doblará delante del Señor. Y toda lengua confesará que Él es el Señor y el Rey de Reyes. Pero ¿qué dice Apocalipsis 11:15? Todos los reinos del mundo, los que Satanás le ofreció, no porque Cristo lo haya adorado, sino porque Él dice la palabra, todos los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo, porque Él los va a vencer a todos los reyes. Y habrá un gran banquete, carne de reyes. Apocalipsis 19, eso es algo muy especial. Venga, dice el Señor, al gran banquete, invitó a todas las aves del cielo, a todas esas carroñeras, a todos sus buitres. Venga para que coman y se sacien de la carne de reyes, de caballos. Leanlo ahí, Apocalipsis 19, por allá, ya finalizando el capítulo. Mis hermanos, todos los reinos del mundo vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Amén. Y 4 pasos. El cuarto es que incluye arrepentimiento y confesión de pecados. El avivamiento incluye arrepentimiento. Y por eso, antes del avivamiento viene el quebrantamiento y el arrepentimiento. Antes del avivamiento tiene que haber un quebrantamiento y un arrepentimiento. O si no, no va a haber avivamiento. Y por eso el Señor le manda a las iglesias que se arrepientan, para que participen también de ese avivamiento. A las iglesias de Apocalipsis, ¿qué les dice el Señor? Arrepiéntanse, porque es que o si no el juicio comienza por casa. Arrepiéntanse, pues, a ver, mire, ustedes quieren hacer parte del avivamiento, ustedes primeramente tienen que tener un quebrantamiento, un muerte al yo y un arrepentimiento para que venga el avivamiento sobre tu vida. Amén. Así que si quieres ser avivado, debes de tener un verdadero arrepentimiento, una búsqueda del Señor, adorar, orar, poner a Dios en primer lugar. Eso es muy importante. Mis hermanos, que haya arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Sabe cuál fue el gran avivamiento en Nínive? Allá ocurrió un avivamiento poderoso. Allá Dios le dijo a Jonás, vaya y predica arrepentimiento, porque yo los voy a destruir. Jonás al principio no quiso, pero a la final le tocó que ir. Y llegó a Nínive y predicó arrepentimiento. Y dice que el rey y todos los habitantes ayunaron y se arrepintieron, se vistieron de cilicio y hubo un avivamiento en Nínive. Y estas personas, fariseos y escribas, le dicen al Señor, Señor, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán.
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesucristo le estaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos no creían. Cuando Jonás fue, les dijo: arrepiéntanse, ellos creyeron y se arrepintieron. Y Jesucristo les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos no se arrepentían. Por eso él dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesucristo es más importante que Jonás. Y entonces, ¿por qué no se arrepentían al oír el... Yo pensé que ya había llegado. Yo pensé que Jonás se había levantado. Bueno, mis hermanos, antes de los juicios de Apocalipsis, Dios da la oportunidad de arrepentimiento a toda esa gente. Dios les manda arrepentimiento a todas esas personas. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaban con la gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle la gloria a Dios, ¿no? Es que la gente sí es dura. Son como faraones. El Señor le avanzaba un juicio y el corazón del faraón se endurecía. Aquí el Señor les manda juicios. Se quemaban los hombres con el calor y blasfemaban el nombre de Dios con esas plagas y no se arrepentían. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron a sus obras. Ahí lo dice, es que el Señor lo que quiere es que se arrepientan. Manda esto con un propósito también para que se arrepientan, pero la gente antes blasfemaban más contra el nombre del Señor, que tan tremendo, ¿cierto? Bueno, vamos a concluir ahí, mis hermanos. Si usted quiere ser avivado, si usted quiere participar de este avivamiento que va a ocurrir, si usted quiere ingresar al reino de Dios, que allá se ingresa son los que estén avivados, los que no dejen acabar el aceite, no los tibios ni los fríos, los avivados, los calientes. Si usted quiere hacer eso, como dice aquí, tenemos que orar, tenemos que vivir en santidad, tenemos que tener una relación muy estrecha con el Señor, tenemos que tener un arrepentimiento, mis hermanos. Antes del avivamiento viene el quebrantamiento y el arrepentimiento. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Señor amado, por bendecirnos, Señor. Gracias por advertirnos, gracias por prepararnos. Señor, tú nos preparas para que estemos listos para tu venida. Qué bueno nosotros también ser parte de esas personas que son instrumentos útiles en tus manos, como lo fue el apóstol Pablo. Instrumentos útiles para llevar el evangelio del reino a todas las personas, a toda la gente, a todas las naciones si es posible, para acelerar tu venida, Señor, porque entonces vendrá el fin. Gracias, Dios soberano, por la iglesia. Gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros, Señor. Gracias, Dios santo, Dios bueno. A ti te alabamos, Señor, y te exaltamos. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, por haber puesto la mirada en nosotros, porque un día nos hiciste el llamado y porque yo sé que estás en un proceso muy especial con cada uno y yo sé que vamos hacia adelante, Señor. Yo no pretendo haberlo alcanzado como el apóstol Pablo, pero yo prosigo adelante, Señor. Yo voy hacia adelante, Padre Celestial.
puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. A ti te alabo, Dios. A ti te exalto en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.